Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio tan maravilloso que Dios nos permite nuevamente el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Pero como siempre, antes vamos a elevar una oración y yo le invito para que doblemos rodillas porque sabemos, hermanos, que la necesidad que estamos viendo es grande. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos y es momento de buscar de Dios día con día. Así que en esta hora le vamos a decir: Padre, en el nombre de Jesús, santificado sea tu nombre, Dios amado. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio tan grande, tan maravilloso que tú nos concedes, Dios mío, el poder, Padre Santo, nuevamente llegar ante tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltar tu bendito nombre, Dios mío. En esta hora, mi Rey, te adoramos, te exaltamos, Dios mío, por tu bondad, por tus misericordias, Dios eterno. Gracias, mi Rey amado, por un nuevo día, por una nueva semana más, Señor, por otra oportunidad para poder, Dios mío, exaltar, alabar y glorificar tu bendito nombre, Señor. Gracias por la salvación tan grande, Dios mío, que nos has regalado, Dios eterno. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a cuidarla con temor y temblor, como dice tu palabra, Dios eterno. En esta hora, mi Dios eterno, te adoramos, Rey amado. Reconocemos, Padre, que necesitados somos de ti, Dios mío. Reconocemos, Padre Santo, que sin ti nada podemos hacer, Dios eterno. Por eso, Dios, venimos agradecidos contigo, Dios mío, por darnos el privilegio, Dios eterno, de ser tus hijos, Señor, por darnos la oportunidad, Dios mío, de poder exaltar tu nombre, Señor. Gracias, mi Rey, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Dios mío, por tus misericordias, Padre Santo. Por eso, mi Rey, no nos cansamos, Padre, de adorarte, no nos cansamos, Dios mío, de clamar misericordia, Padre, porque hemos creído en ti, Dios mío, en tu palabra, Señor, que tu palabra es verdad, es fiel y verdadera, Dios eterno. Y tu palabra nos dice, Dios, que nuevas son cada mañana tus misericordias, Padre, que tú tienes, mi Dios eterno, misericordia de nosotros, Padre. En esta hora, Señor, gracias, mi Rey, por darnos la oportunidad. Gracias por el privilegio tan maravilloso, Dios mío, de ser tus hijos, Señor amado. En esta hora, Señor, mi alma te adora, mi alma te alaba, Padre Santo. Gracias, Dios mío, y como dice tu palabra, Señor, bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, Rey amado. Gracias por todo, Dios. Gracias por la salvación. Gracias por la vida. Gracias por el aire, Dios eterno. Gracias, mi Rey amado, porque tú has prometido no dejarnos ni desampararnos ni tan solo un momento, Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad y el privilegio, Rey, de adorarte. Venimos, Señor, en esta hora, Padre, clamando misericordia, Señor. Mira nuestros vecindarios, Padre amado. Mira nuestros hijos, Señor. Mira nuestras familias, Dios mío. Mira nuestros patrones, Señor, por la humanidad entera, Padre amado. Ten misericordia, Padre Santo, en esta hora, Señor. Clamamos misericordia, Padre Santo, porque como dice tu palabra, Señor, mientras que están entre los vivos, Dios mío, está la esperanza, Dios, para que ellos reconozcan, Rey amado, que necesitados son de ti, Padre Santo, que después de la muerte hay vida, Dios mío, pero que tú nos has ofrecido, Padre
Padre Santo, una vida eterna, Señor. En esta hora, Padre, yo clamo misericordia, Padre Santo. Mira el borracho, mira el drogadicto, Dios mío. Mira aquellos, Padre, que están tirados en una calle, Señor. Aquellos, mi Dios eterno, que ya no tienen esperanza, Padre Santo. Pero en esta hora, Señor, yo clamo misericordia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, llega, Dios mío. Redarguye esos corazones, Dios eterno. Llega, Padre Santo, allá las cárceles, Dios mío. Mira esas cárceles de hombres, Señor. Esas cárceles de adolescentes, de mujeres, Dios mío. Llega, Padre Santo, a esos lugares, Señor. A los libres espiritualmente, Padre amado. A los libres de esas cadenas de pecado, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío. Tú tienes el poder, Padre, para romper toda cadena, toda atadura. En el nombre de Jesús, Dios mío, cambie esos pensamientos, Señor. Cambie esos corazones, Dios mío. Tu palabra, Padre Santo, que pueda llegar, Señor, por medio de las redes sociales, Dios eterno, por medio de un hijo tuyo, Señor, que puedan escuchar tu voz, Dios mío, porque tu palabra dice, Señor, que la fe viene por el oír, pero el oír tu palabra, Señor. Por eso, Dios amado, no nos cansamos, Señor, de pedir misericordia, que levantes a tu iglesia, Señor, que levantes hombres y mujeres, Dios mío, intercesores delante de ti, Señor amado, porque tú escuchas el clamor de tus hijos, Señor. Mira cuántos se van al infierno día tras día, minuto tras minuto, Señor amado, cuando tú no quieres que nadie se pierda, Rey, sino que todos procedan al arrepentimiento, Rey amado. Por eso, Padre, clamamos misericordia, Dios, transforma esas vidas, Dios mío. Llega, Padre Santo, allí, Dios eterno, donde está la necesidad, donde hay un problema, Dios mío. Mira aquellos, Padre, que están, Padre Santo, planeando hacer un daño, Dios mío. Mira aquellos, Dios eterno, que quieren quitarse su vida, Señor, en esta hora, Padre. Llega, cambia esos pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Mira aquellos países, Señor, que están en guerra, Dios mío. Oramos por ellos, Padre. Que seas tú, Padre Santo, teniendo, mi Dios amado, misericordia, Señor, porque tu palabra dice, mías son las almas, Señor eterno. Mira cuántos están muriendo, Señor eterno. Ten misericordia de ellos, Padre. Mira aquellos, Dios mío, que no pueden, Padre, vivir sin planear hacer un daño, sin planear hacer un mal, Señor amado. Ten misericordia de ellos, Dios. Cambia esos pensamientos, Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios eterno, porque solamente tú eres, Señor, el que tienes el poder para cambiar al ser humano, Señor. Tú cambias, Padre Santo, nos das vida nueva, Dios mío, vida diferente, Dios eterno. Oh Dios mío, gracias, mi Rey, por darnos la oportunidad de adorar tu nombre, Dios eterno. Levanta, Señor, hombres y mujeres, Dios mío, que empecemos, Dios eterno, a doblar rodillas, Señor, que no nos cansemos, Padre. Mira la necesidad tan grande, Dios eterno, los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, Dios mío, cuánta gente está muriendo, Señor. Ayúdanos día con día, Padre, para unirnos, Padre Santo,
Santo, en tu palabra, en tu verdad, Dios eterno, para que tu palabra corra, para que tu palabra, Señor, llegue, Dios mío, allá donde está la necesidad, Dios eterno, para que el día de mañana, Dios mío, nadie pueda tener excusa, Señor eterno. Oh Dios mío, en esta hora, Señor, clamamos misericordia, clamamos fortaleza, Dios mío, por aquellos padres que están en sus hogares, Dios eterno. Tal vez han desahuciado un ser querido, a una esposa, Dios mío, a un hijo, Padre, a un padre, Señor, a una madre, Dios eterno. Yo en esta hora, Padre, yo vengo clamándote en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú llegando, Señor, a esos hogares, Dios mío. Fortalece esos corazones, Dios mío, fortalece esas vidas, Señor, pero sobre todo, Dios eterno, si son tus hijos, fortalece sus vidas espirituales, Dios mío, día con día, Padre, dales esas fuerzas, Dios, así como lo has hecho hasta estos momentos, Dios eterno. Síguelos ayudando, Dios. Síguelos fortaleciendo, Padre Santo. Oh Dios mío, mira aquellos que están en una diálisis, en una quimioterapia, Señor. Síguelos fortaleciendo, Rey amado, así como lo has hecho, Padre Santo. Porque sabemos, Señor, que la última palabra la tienes tú, Dios mío. Solamente, mi Dios eterno, haz tú haciendo tu perfecta voluntad, Señor, conforme sea el propósito, Padre Santo, en cada uno de nosotros, Dios mío. En esta hora, Señor, mira aquellos que están en una sala de emergencia, Padre, en un hospital, Señor amado, llega, Padre Santo. Si no te conocen, Dios mío, dales la oportunidad, Dios, para que se pongan a cuenta contigo. Oh Dios mío, ten misericordia de la humanidad entera, Señor. Oh Dios amado, redarguye, Padre, cambia esas vidas, Señor eterno. Haz ese milagro transformador en sus vidas, Señor amado. Cambia esos cuerpos, esos corazones, esas mentes, Señor eterno. Gracias, mi Rey, porque tú nos has ofrecido, Padre Santo, una vida eterna en ti, Dios mío. En esta hora, Señor, ten misericordia de los presidentes, de los gobernantes, Dios mío. Dales la oportunidad, Señor, de que se pongan a cuenta contigo, Dios eterno. En esta hora, Señor, yo vengo clamándote, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira a los pastores, Señor, mira a aquellos, Padre, que todavía, Dios mío, se mantienen en tu palabra, Señor eterno. Síguelos ayudando, Señor. Llénalos de ti, Padre Santo, de tu sabiduría, de tu discernimiento, Dios eterno. Llénalos, Padre Santo. Mira los tiempos que estamos viviendo, Rey. Tiempos peligrosos, Señor amado, donde necesitamos de ti cada día, Padre, para que sea tu Espíritu Santo, Dios, guiando nuestras vidas, Dios eterno. Ayúdalos, Padre, bendice sus vidas, Dios mío, sus familias, Dios eterno. Suple sus necesidades, Señor eterno. Contesta esas peticiones de su corazón, Dios mío. Mira cada uno, Señor. Tú que nos conoces, Padre, en tus manos están, Padre Santo, porque creemos, Señor, que tú has prometido, Dios mío, no dejarnos ni desampararnos ni tan solo un momento, Dios mío. Mira a los misioneros, Señor, mira a aquellos padres que están sufriendo, hay aquellos países, Dios mío, donde no quieren escuchar tu voz, Dios eterno, pero ten misericordia de esa gente, Señor, ten misericordia
misericordia, Rey amado. Y a tus hijos, ayúdalos, Padre, llénalos con tu poder, Señor, porque como dice tu palabra, Dios mío, para poder hablar tu palabra con denuedo día con día, Señor, bendice esos hombres, Dios mío, esas mujeres, Señor, llénalos de ti, Padre Santo, sé tú, Padre amado, fortaleciéndolos día con día, Señor. Mira aquellos, Padre, que anuncian tu evangelio, Dios mío, que predican tu palabra, Señor. Síguenos ayudando día con día, Dios mío, para poder unirnos, Señor, en tu palabra, en tu verdad, Dios mío. Que logremos una unidad en el Espíritu, Padre amado. Que nos amemos, Dios mío, que amemos las almas, Señor. Que lo hagamos, Padre, por amor a esas almas, Dios eterno, que lo hagamos, Padre, para que tu nombre sea glorificado, Dios eterno. Oh Dios mío, ten misericordia, Señor eterno, ayúdanos día con día, Padre Santo, para poder, Dios mío, seguir anunciando tu evangelio, Dios eterno. En esta hora, Señor, gracias, mi Rey, por la oportunidad. Gracias por el privilegio de tan grande de ser tus hijos, Dios mío. En esta hora, Señor, te adoramos, te exaltamos, Dios mío. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Dios mío, de poder llegar a cada hogar, Dios eterno. Gracias por esta puerta tan grande, tan maravillosa que nos has abierto, Dios mío. Bendice a cada uno de aquellos que lo ha hecho posible, Señor, a cada uno de aquellos, Padre, que lo sigue haciendo posible, Dios mío. Síguenos ayudando, Señor, síguenos fortaleciendo, Padre, y sé tú, Dios mío, tomando el control, Padre amado, que se unan los que se tengan que unir, Dios mío, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que tu palabra corra, Dios mío, porque hemos reconocido, Dios mío, que tú eres el que pones el querer como el hacer en los corazones, Dios mío. Hasta este momento, Rey amado, solo podemos decirte gracias. Gracias, mi Rey, porque tú has sido Padre al que hasta este momento no nos has dejado ni nos has desamparado, Padre amado. Gracias, mi Rey amado. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Bendice sus familias, Dios mío, sus hijos, Señor eterno, y ayúdanos, Padre, a perseverar hasta el final, mi Dios eterno, porque como dice tu palabra, Señor, que todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo, Dios mío. Gracias, mi Rey amado, recibe toda la honra, toda la gloria, toda la adoración, Rey eterno, porque solamente a ti te pertenece todo esto, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora, hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37 y versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 14 para poder entender lo que Dios quiere hablarnos en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Cuando nosotros, hermanos, miramos la palabra del Señor, y nosotros leemos esta visión que Dios le dio a Ezequiel, dice la palabra del Señor que Dios, Jehová, llevó a Ezequiel en el espíritu y le mostró, dice, un campo lleno de huesos secos. Dice que eran tanto los huesos, estaban secos, eran muchos huesos y secos en gran manera. Pero dice la palabra del Señor que Jehová le dijo a Ezequiel: oír palabra, decirle a este pueblo que oigan palabra de Jehová. ¿Qué es lo que había sucedido? El pueblo de Israel, Dios le explicó a Ezequiel que lo que estaba sucediendo, cómo la casa de Israel, cómo la nación de Israel estaban puros huesos, estaban muertos. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de que el pueblo, la nación de Israel se había ido tras otros dioses, habían dejado al Dios verdadero. La ciudad de Jerusalén había sido arrasada, ellos habían sido entregados a sus enemigos, a Babilonia, estaban cautivos, ellos estaban desolados, ellos se sentían sin ninguna esperanza. ¿Por qué? Por la rebelión que ellos habían tenido delante de Dios. Ellos estaban haciendo cosas malas delante de Dios, estaban adorando a otros ídolos, por eso cayeron en esa muerte, por eso ellos estaban muertos espiritualmente, porque habían dejado de oír la palabra de Dios, habían dejado de oír al Dios verdadero. Y todo esto que ellos estaban pasando, todo esto que ellos estaban viviendo, era fruto del pecado, por el abandono, por haberse dedicado a hacer otras cosas que no eran agradables delante de Dios, y estaban haciendo lo que ellos creían que eran bueno, lo que ellos creían que podían hacer. Por eso Dios le mostró a Ezequiel esa visión en el espíritu, y dice, mire lo que dice, que ellos, dice que Jehová le dijo al Señor, le dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré entre vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová.
El pueblo de Israel, la nación de Israel estaba desanimado, estaba sin ninguna esperanza. El pueblo de Israel se sentían muertos como esos huesos secos, pero dice que cuando Ezequiel empezó a profetizarles la palabra de Dios, dice que los huesos, los tendones se empezaron a unir porque Dios se lo dijo, el que profetizara y que él iba a poner carne, que él iba a unir esos huesos porque Dios había prometido, él les había prometido a ellos una tierra, la tierra prometida, y que él tuvo compasión de ellos. Pero lo que sucedió, que el pueblo se descarrió, dejaron de oír, pero por medio de esa visión, que Ezequiel tuvo en el espíritu, lo vieron. Dice que el Dios Jehová le mostró cómo estaba la nación de Israel, y ahí es donde el pueblo de Israel se sintieron que estaban destruidos. Pero el pueblo de Israel se arrepintió, reconocieron lo que ellos habían hecho, y el pueblo dice que empezó a cambiar, se empezaron a ir a apartar del pecado y volvieron su corazón al Dios verdadero, porque mire cómo Dios se aclara, y dice en el versículo 11, le aclara a Ezequiel cómo era, porque él estaba viendo esos huesos. Mire lo que dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La nación de Israel se sentía devastada. La nación de Israel se sentía destruidos. Se sentía que ya no había más por ellos. Se sentían muertos porque estaban muertos, porque no tenían palabra de Dios, no tenían el Espíritu de Dios en ellos. Y sabemos que Dios tuvo compasión de ellos, porque Dios dice: y pondré mi espíritu en vosotros y les daré vida y los sacaré de esos sepulcros donde ustedes se encuentran, donde ustedes piensan que están allí muertos. Yo los sacaré, porque Jehová habló, porque Jehová les había hecho una promesa, porque Jehová les había prometido la tierra a ellos, al pueblo de Israel. Y dice: y sabréis que yo hablé y que lo hice, dice Jehová. Dios tuvo compasión del pueblo de Israel. Dios tuvo misericordia, compasión de ellos. Los del pueblo de Israel habían pecado, pero ahora ellos ya se habían arrepentido y se habían vuelto al verdadero Dios. Ahora nosotros traigamos esta palabra a la iglesia del día de hoy. Como hijos de Dios. La Biblia dice en Efesios, en el capítulo 2 y versículo 1, mire lo que la palabra del Señor dice: cuando nosotros, antes de venir arrepentidos y convertidos y humillados delante de Dios, la Biblia dice que nosotros estábamos, que nosotros caminábamos, que nosotros respirábamos, pero estábamos muertos espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados, muertos ante los ojos de Dios, viviendo, haciendo lo que nosotros queríamos, caminando como nosotros queríamos, practicando lo que nosotros queríamos en la carne, en nuestros deseos carnales. Porque mire lo que la Biblia dice: pero después de que nosotros venimos arrepentidos y convertidos, tiene que haber un cambio, tiene que haber una vida diferente. Mire cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros sabemos que nosotros vivíamos muertos, pecando, fallándole a Dios a cada momento. La Biblia es clara para nosotros, los hijos de Dios. Ahora nosotros podemos ver mucha gente en las congregaciones, mucha gente que se reúne en un templo, mucha gente, hermano, que dicen
que son hijos de Dios, se visten como hijos de Dios, se viste como dice la Biblia, decorosamente, modestamente, con su falda larga, con sus camisas manga larga, con corbata y todo. Pero déjeme decirle, muchos de esa gente están muertos espiritualmente, porque no han dejado de practicar el pecado, porque siguen practicando lo que la Biblia abomina, porque siguen practicando lo que a Dios no le agrada. Porque cuando nosotros, hermanos, los que de verdaderamente queremos ser un verdadero cristiano, necesitamos matar todo aquello, hacer morir todo aquello que a Dios no le agrada, todo lo que es pecado delante de Dios, porque viven, hermanos, muchos hoy en las iglesias, desempeñan un privilegio, pasan a cantar, predican, desempeñan un cargo en las iglesias, pero no lo hacen en la carne, lo hacen todavía viviendo, están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque siguen practicando el pecado, siguen practicando lo que a Dios no le agrada, porque Dios todavía no ha puesto el Espíritu Santo en ellos. La Biblia dice que cuando nosotros venimos arrepentidos y convertidos, dice que Él nos sella con su Espíritu Santo en nosotros. Pero lo que sucede es que hoy muchos están en una iglesia, muchos están en una congregación, pero no se han convertido, no se han arrepentido, están por costumbre, están porque a mí aquí me gusta, están porque quiero pasar el tiempo, están porque, no, es que aquí así me vengo a ver esto. No, hermanos, el evangelio no es eso. Hoy muchos se están moviendo de un lado para otro. Muchos dicen, yo tengo el Espíritu Santo en mi vida. Hermano, yo creo en el poder del Espíritu Santo, yo creo en el poder de Dios. Yo creo que cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, dice que el Espíritu Santo es poder de Dios para salvación, poder de Dios para poder hablar su palabra con denuedo, poder de Dios para poder amar su palabra, amar sus mandamientos, vivir su palabra, vivir sus mandamientos. A mí usted no me venga a decir, yo estoy llena del Espíritu Santo, si todavía sigue practicando el pecado, si todavía vive en chismes, si todavía vive en murmura, si todavía vive en vanidad, si todavía vive en soberbia. Hermanos, en un corazón lleno del poder de Dios, lleno una vida transformada, una vida lejos del pecado, una vida lejos de todo lo que a Dios no le agrada. Hermanos, Dios obra en corazones limpios, en corazones sinceros, en corazones, dice Dios es un Dios santo. Pero ahora muchos están moviéndose de un lado para otro, gritan de una cosa, hacen por otro lado, pero el Espíritu de Dios no está en ellos. ¿Sabe qué es lo que son? Son como globos llenos de aire que pasan y desempeñan un privilegio, y lo que están haciendo es simplemente sacando el aire, sacando ese privilegio, como dicen muchos. No, hermanos, esto no es de sacar un cargo, de sacar un privilegio. Esto es de ir y alabar a Dios, de poner a Dios en alto, de exaltar el nombre de Dios. Pero ¿qué es lo que ahora estamos viviendo? Estamos viendo mucha gente viviendo todavía muerto en pecado, viviendo muerto en sus delitos, porque no han dejado de practicar lo que a Dios no le agrada. La Biblia es clara, en la Biblia nosotros, hermanos, no podemos decir es que a Dios le agrada que yo me siga mofando en el pecado, que yo me siga mofando en la maldad o en la mentira. No, hermano, pero todo aquel que no ha conocido verdaderamente a Dios, todo aquel que todavía, hermano, sigue practicando el pecado, lo sigue haciendo con gusto, con alegría, pero son necios, como dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Hay muchos que todavía en una congregación se siguen mofando. Hay muchos en una congregación que tienen privilegio, pero siguen amando al mundo, siguen viviendo una vida como
ellos creen que es. Cuando la palabra del Señor dice, oiga lo que dice Santiago en el capítulo 4 y versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros miramos que la palabra del Señor es clara, así que si usted todavía sigue amando lo que el mundo hace, así si usted todavía ama lo que mira en sus ojos, hermano, todavía no se ha arrepentido, todavía no se ha convertido, y si Cristo viene se va a quedar. De nada le sirve tener un cargo, de nada le sirve desempeñar un privilegio, porque la Biblia del Señor es clara. La Biblia en aquí nosotros el día de mañana no vamos a tener excusa. Oiga lo que dice Primera de Juan en el capítulo 2 y versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si nosotros de verasmente nos hemos arrepentido de corazón y convertido, si de verasmente nosotros, hermanos, estamos vivos, que no nos sintamos muertos como estaba en la nación de Israel, que nosotros si todavía amamos al mundo, nada más tenemos deseos carnales, todavía tenemos pensamientos malos, hermano, yo le digo, pensamientos malos van a venir a nuestra mente, pero en ese momento que el pensamiento venga, deséchelo en el nombre de Jesús. No permita que esos pensamientos bajen a su corazón. Empecemos a limpiarnos por medio de su palabra. Empecemos a amar a Dios, hermano, como sobre todas las cosas, porque el pueblo, la nación de Israel se sentía muerta. ¿Por qué? Porque había dejado de escuchar palabra del Señor. Pero la Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esa es la palabra del Señor. Así que yo le digo en esta hora, empiece a meditar en la palabra del Señor, empiece a leer la Biblia, mire, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchos les han dejado, muchos están todavía viviendo en pecado, están muertos en sus pecados, están como esos huesos secos, están como el pueblo, la nación de Israel se sentía. ¿Por qué? Porque todavía ellos no han encontrado vida, porque todavía en ellos, la Biblia dice, cuando nosotros, lo que está en el corazón va a salir a la boca, lo que hay en nuestro corazón es de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido renovados con la palabra del Señor. Pero la Biblia es clara, cuando nosotros venimos arrepentidos y convertidos, cuando nos humillamos, dice que nosotros, Dios nos ha dado un corazón diferente, un corazón nuevo, un pensamiento nuevo, una forma de vivir diferente. Pero ¿por qué ahora muchos dicen somos, pero siguen siendo iguales? Hermanos, no nos equivoquemos, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Un cargo no lo va a salvar, un privilegio no lo va a salvar, el ir a una iglesia no lo va a salvar. Es que es hermoso congregarnos, porque la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía que cuando usted, desde que usted pasa todo el día, usted dice, yo hoy voy a gozarme. Usted se pasa gozando todo el día en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted va. Y cuando llega y se reúne
en esa armonía, es por lo más lindo, lo más hermoso. Pero ¿por qué ahora no está esa armonía? Porque todos están, unos están en sus orgullo, en su soberbia, en sus malicias, en sus maldades, porque todavía siguen muertos en pecados, están muertos practicando lo que a Dios no le agrada. Pero cuando somos nuevas criaturas, la Biblia dice que nosotros hemos pasado de una vida vieja a una vida nueva. Mire lo que la palabra del Señor dice en Colosenses, hermano, en el capítulo 13 y versículo 5. Haced morir pues lo terrenal entre vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando nosotros ya hemos venido arrepentidos y convertidos, cuando hemos pasado de una nueva vida, cuando Dios ya ha cambiado nuestros corazones, cuando Dios ya ha llenado nuestra vida, cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, nosotros mismos vamos a hacer morir esas cosas. Dios no va a venir, Dios no va a venir y nos va a decir, sácate esto. No, es usted y soy yo los que vamos a hacer morir en nosotros mismos, en esa carne, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Vamos a hacer morir lo malo, los malos deseos, los malos pensamientos, la mentira, el chisme, la calumnia, la falsedad, toda idolatría. Empecemos a buscar de Dios como dice su palabra. Pongamos a Dios en primer lugar. Amemos a nuestros esposos, amemos a nuestros hijos, amemos a todo el que podamos amar, porque si tenemos a Dios en nuestros corazones, vamos a amar sin mirar a quién vamos a amar, pero que nuestro primer amor siga siendo ese Dios verdadero, ese que nos ha cambiado, ese que nos ha transformado, ese que nos ha prometido una vida eterna, porque sabemos que en esta tierra dice que establecido está que todos vamos a morir, seamos ricos, seamos pobres, seamos blancos, seamos como seamos, vamos a morir, pero que nuestra vida, nuestras almas se vayan a una vida eterna. Hoy lo que está pasando, lo que está sucediendo es que mucha gente no le cree a la palabra del Señor. Yo le digo en esta hora, empecemos a sacar a hacer morir todo lo terrenal en nosotros, y que podamos ser vivos, estar vivos para con Dios, vivos espiritualmente, hermano. Es que la palabra del Señor es clara. Mire lo que dice en Primera de Pedro, en el capítulo 13 y versículos 10 y 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Apártese del mal. Empecemos a apartarnos del mal. Empecemos a separarnos para Dios. Empecemos a dejar de vivir como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Empecemos a apartarnos y a seguir la paz. Mire lo hermoso de la Biblia. La Biblia no dice que la paz, que ya porque somos hijos de Dios, la paz nos va a seguir a nosotros. No, somos nosotros los que vamos a seguir la paz. Somos nosotros los que vamos a apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Si la Biblia a mí me dice que ningún mentiroso, que ningún idólatra, que ningún borracho va a entrar en el reino de los cielos, así es, así creámoslo, porque es la palabra del Señor. Pero la Biblia hoy en día, hermano, lamentablemente en las iglesias, en las congregaciones, se le tira mucho a lo adúltero, al fornicario, al borracho, al idólatra, le tiramos mucho, la verdad. Pero muchas veces, hermano, en las congregaciones es algo que no
cesa algo que siempre ha estado. Mire lo que dice Proverbios 12:22. Mire lo que la palabra de Dios dice. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Usted decide, o sus labios son abominación a Dios, o es contentamiento para Dios. La palabra de Dios es clara. En la palabra de Dios nosotros no vamos a tener excusa el día de mañana. Así que si nosotros todavía seguimos mintiendo hasta el día de hoy, es momento de decirle al Señor que Él sea, hermanos, dejar todo. Él nos encontró muertos en delitos y en nuestros pecados, pero ahora que hemos venido arrepentidos, Él nos ha dado vida. Él nos tenemos vida en Él, por medio de Él, porque ahora muchos están, hermanos, como la nación del pueblo de Israel, porque no tienen el Espíritu Santo en ellos. Un hijo de Dios, hermano, hemos muerto al pecado. Lo que dice en Romanos, en el capítulo 6 y versículo 4, oiga lo que la palabra del Señor dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Él nos rescató, Él nos dio vida, y Él es la vida, como dice en Juan, en el capítulo 11 y versículo 25. Mire lo que la palabra del Señor nos dice: nosotros en Él tenemos la vida. Nosotros en Él no vamos a encontrar muerte. La muerte terrenal sí, porque establecido está. Pero hay una muerte, una vida eterna que Él lo ha prometido y yo lo creo. Mire lo que dice: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo lo creo. Que nosotros en Cristo tenemos una nueva vida, una vida eterna juntamente con Él. Pues nosotros tenemos que hacer morir, porque todo dice su palabra. Los que somos hijos de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y mire lo que dice Romanos 8 en el capítulo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros como nuevas criaturas, como hijos de Dios, Dios ha cambiado nuestros corazones. Dios nos ha dado un nuevo pensamiento. Dios nos ha dado una nueva vida. Él nos ha dado un nuevo corazón, como le dijo allá en Ezequiel. Oigan lo que dice Ezequiel en el capítulo 11 y versículo 19, lo que la palabra del Señor dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Hermanos, la Biblia es clara. Dios dice que Él nos ha dado un nuevo corazón. Yo le digo, examínese en esta hora. Examínese, medite en la palabra del Señor. ¿Qué clase de corazón todavía usted tiene? Usted desea lo malo, usted tiene un corazón duro, usted no se compadece de nadie, usted escucha, usted mira la necesidad, usted no ve y no tiene ese corazón duro de piedra. Es momento de venir a Dios, es momento de que Dios sea cambiando ese corazón, porque es momento, porque la Biblia dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos hijos de Dios, un corazón nuevo, un pensamiento nuevo,
un espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nosotros ya no podemos ser muertos espiritualmente, porque Dios tuvo compasión del pueblo, de la nación de Israel. Así es el mismo Dios al que usted y yo adoramos. Así es ese Dios al que nosotros le servimos. Dios no ha cambiado. Es el hombre el que ha cambiado. Dios no ha cambiado. Él sigue transformando vidas. Él sigue cambiando vidas. Hoy muchas veces le pedimos a Dios milagros para que Dios cambie, para que Dios sane nuestros cuerpos. ¿De qué nos sirve, hermano y hermana, que Dios sane nuestros cuerpos si no hemos cambiado nuestro corazón, si no hemos cambiado espiritualmente, si seguimos muertos, seguimos sintiéndonos muertos, caminamos pero no tenemos el espíritu que nos guía, el espíritu que nos consuela? La Biblia dice que hoy mucha gente está como la nación de Israel. Hoy mucha gente piensa, es que yo le fallé mucho a Dios, es que yo le he cometido muchos errores, muchos pecados, es que yo ya no tengo esperanza, es que yo ya no puedo, Dios ya no me va a salvar. Déjeme decirle que esta hora Cristo sigue salvando, Cristo sigue teniendo misericordia, compasión de nosotros. Lo que Él quiere es que vengamos arrepentidos, que muramos al pecado, que vengamos arrepentidos y convertidos, que le vengamos creyendo, que haga ese milagro transformador en nuestra vida. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No importa en la situación que usted haya caminado hasta en estos momentos, no importa cuánto usted le haya fallado, pero si me está escuchando, si tiene vida, si respira, tiene la oportunidad para venir delante de Dios y convertirse y confesar su pecado. Oiga lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo 9, lo que la palabra del Señor dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo le digo en esta hora, empecémonos a examinar, miremos cómo nosotros hemos estado viviendo delante del Señor. Mire lo que dice Efesios en el capítulo 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Es que la misericordia de Dios es grande. Él dice, Él es rico en misericordia. No importa lo que tú hayas hecho, lo que haya hecho. No importa si hasta el día de hoy usted se ha sentido muerto, que no tiene vida. Es el momento que Cristo quiere entrar a su vida y empezar a vivir una vida nueva, con un corazón nuevo, con una mente nueva, con un espíritu, el espíritu de Dios en nuestra vida, porque la palabra de Dios dice en Isaías en el capítulo 1 y versículo 18, venid luego, dice Jehová, porque dice que ahora tenemos tiempo, la oportunidad, y por gracia somos salvos. Ahora todavía la gracia de Dios sigue extendida, pero va a llegar un día cuando la gracia de Dios va a ser cortada. Ahí va a ser lo duro, ahí va a ser el lloro, va a decir, ¿por qué no lo hice? Por eso no desprecie la voz de Dios, no desprecie el llamado, crea lo que la palabra del Señor dice. El pueblo de Israel había perdido toda esperanza. El pueblo, la nación de Israel se había sentido que ya no tenían nada, se sentían destruidos, pero Dios les dio vida, Dios les dio, Él había prometido darnos un corazón nuevo, Él les había dado, les dio vida, Él tuvo compasión de la nación de Israel. Ahora Él sigue teniendo misericordia de sus hijos. Él dice que por cuanto nosotros somos hechos, dice, hijos de Dios, Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Así que, hermanos, ese Dios es el mismo. Empecemos a oír la palabra del Señor. Yo le digo, empiece a escudriñar la palabra del Señor, empiece a oír palabra de Dios, deje de oír tonteras, deje de oír
bendiciones, mentiras, deje de oír falsedades, hermano. Pero ahora muchos están creyendo, el poder de Dios, hermano, el gran avivamiento, hermano. El avivamiento es la palabra del Señor. El avivamiento está en su vida, en su corazón. Viva la palabra del Señor. Dice la Biblia que este evangelio es poder de Dios para salvación de las almas. Así que nosotros, hermanos, hablemos del poder de Dios, hablemos de la llenura del Espíritu Santo, pero hablemos de la palabra del Señor. Si hay palabra de Dios en su vida, si hay palabra de Dios en su hogar, si hay palabra de Dios en la congregación donde usted se encuentra, hábleme del poder de Dios, hábleme del Espíritu de Dios. Pero si no hay palabra de Dios, pero si no hay mandamientos de Dios, si no están los estatutos de Dios, olvídese, solo es algo artificial. Así que es momento de decirle al Señor que Él sea de nosotros teniendo misericordia. Empecemos a oír palabra del Señor, como dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Así que yo en esta hora, yo le digo, hermano, mire, la palabra de Dios es clara. Dios al pueblo de Israel les ofreció una tierra, los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra prometida, tierra que fluía leche y miel. A nosotros como hijos de Dios, como la esposa de Cristo, Dios nos ha ofrecido una vida eterna, esa vida eterna que Él nos ha prometido. Por esa luchemos, por eso consagrémonos, porque ya sea que muramos o que vivamos, pero somos del Señor. Así que el Señor les bendiga, y le vamos a decir al Señor gracias en esta hermosa hora. Soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Dios amado, por darnos la oportunidad de haber, Dios mío, predicado tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a mi vida primeramente. Gracias por tu palabra, Señor amado. Síguenos ayudando, Señor. Bendice a cada uno, Padre, que va a oír tu palabra. Que tu palabra, Señor, haya cabida en esos corazones, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, para que cada día, Padre, podamos, Señor, avanzar como a ti te agrada, mi Rey amado. Gracias por la oportunidad y el privilegio de ser llamados tus hijos, Dios mío. Todo esto, Padre, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Recibe toda la honra, toda la gloria y toda la adoración, porque a ti te pertenece. Gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad y privilegio que nos da. Y como siempre le pedimos, si es de bendición esta palabra, compártalo para que la palabra del Señor corra y llegue a más hogares. Y siempre le recomendamos, póngale el dedito para arriba para que el YouTube lo pueda promover más, para que el Evangelio no llegue, hermanos, hasta allá, hasta lo más oculto de la tierra. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.